¿Tu hijo no para de moverse, es muy distraído y desobediente? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, por sus siglas TDAH, es una condición neurobiológica que se manifiesta con disfunciones en el comportamiento y distorsiones cognitivas. Se trata de niños que desarrollan una intensa actividad motriz, la cual se manifiesta en una necesidad irrefrenable de tener que moverse constantemente, sin que toda esta actividad tenga un propósito. Actúan automáticamente sin control, sin reflexionar. Comienzan tareas que abandonan rápidamente para comenzar otra, que a su vez vuelven a dejar inconclusas. Por lo tanto, un niño hiperactivo es aquel que por naturaleza propia desarrolla una actividad muy superior a la de los niños de su edad. Todo esto unido a intensos y bruscos estados de ánimo. Se calcula que afecta aproximadamente a un 3% de los niños menores de 7 años y es más común en niños que en niñas. 4 niños por cada niño. Los especialistas señalan que las causas se deben a una disfunción cerebral mínima en la cual queda afectada el área del comportamiento. Además, es frecuente que el TDAH se reconozca en los niños cuando comienzan la educación primaria, coincidiendo con dificultades en el rendimiento escolar y la manifestación de disfunciones sociales. Es importante señalar que el niño hiperactivo no se comporta de esta manera porque quiere o por el placer de molestar a sus padres o maestros. El problema radica en que es incapaz de controlar su impulsividad y mantenerse concentrado, lo cual genera un estado de frustración que dificulta aún más sus relaciones sociales. Por lo que para mejorar su calidad de vida, existen diferentes tratamientos como el farmacológico, el psicoterapéutico y el tratamiento cognitivo. No obstante, el tratamiento depende de cada caso en particular. Por ello es fundamental que los padres acudan a un especialista, el cual les brindará la orientación adecuada. Ania Negrete, Sale el Sol. Si tu hijo nunca se está quieto, si todo el tiempo necesitas regañarlo y nada más él siente que nadie lo está entendiendo, sobre la mesa vamos a hablar sobre este tema. Alicia Rábago está con nosotros, ella es especialista en educación. Carolina Pérez, mamá de un niño hiperactivo. Y Leonardo de Benito, especialista en psiquiatría infantil. Bienvenidos. Bravo, un aplauso para bienvenidos. Y el aplauso más bien creo que nos los dan nuestros hijos, a los que muchas veces no estamos entendiendo, quizá muchas veces están siendo mal diagnosticados. Yo en primer lugar me gustaría abrir contigo, Carolina, y que nos digas cómo es tener un hijo con hiperactividad, cómo te diste cuenta y cuáles fueron los pasos que empezaste a dar. Bueno, si me preguntas cómo es tener un hijo con hiperactividad, para mí ha sido muy divertido. Seguramente para algunos papás no, porque es angustiante, porque es un niño que crece con etiquetas y eso es terrible. No quieres ver que tu hijo sea rechazado, porque la etiqueta tiene que ver mucho con el rechazo y a veces más de los adultos que de los niños, ¿no? Yo me di cuenta de mi hijo cuando lo vi con niños de su edad. Me daba cuenta que Roberto, que casi se llama mi hijo, corría por todos lados. En las fiestas era el único que terminando la fiesta seguía brincando en el brincolín. Y los demás niños ya estaban dormidos y se subía al coche y seguía platicando y hablaba muy fuerte. O sea, su tono de voz era altísimo, ¿no? Ajá. Cuando entré a la escuela, claro, que todo eso brinca y me empiezan a llamar de la escuela, todo el tiempo. Y pues también al principio como mamá era desesperante ver que cada semana tenía que visitar la escuela 2 o 3 veces. ¿Por problemas de disciplina? Pues porque no se estaba sentado, porque hacía preguntas que los demás niños se quedaban con cara, ¿qué onda con este niño, no? La misma maestra, ajá, ¿no? O sea, hacer un dibujo, iban a hacer un mural en la escuela y van a poner flores y él dijo, no, pues no ha llovido, porque hay flores, ¿no? No ha llovido. Y él quería la lluvia antes que las flores. Claro. Entonces la maestra le decía, pues tú pinta tu flor. Y mi hijo no quería pintar la flor. Entonces estas cosas brincaban muchísimo. Después se hizo un diagnóstico con un neurólogo y una psicóloga que tenía la autorización para hacer, la capacitación para hacer las pruebas que viene, que es una batería de pruebas especial. Pero cuando me lo dieron, pues me decían toda esta información, pero ¿qué se iba a hacer con él? Era o medicarlo o una terapia basada en qué. Yo decidí que sí lo iba a medicar. ¿Pero medicar para qué? ¿Para calmarlo? Para calmar la hiperactividad, porque además ningún cuaderno estaba completo. Ningún cuaderno, pues no se entendía lo que decía. Entonces, pues yo decidí que sí, que medicarlo podía ser una opción. Y de la noche a la mañana se durmió un niño y despertó otro.
Yo no creía. ¿Fue positivo medicarlo para mí en fue el caso de positivo, Roberto? En el caso de Roberto. ¿Qué se puede decir qué medicina fue la que se le aplicó? Pues ni me acuerdo del nombre, porque se la retiramos. Ahorita Roberto tiene 22 años. Okay. Y llevó una vida tranquila. Yo me enfoqué en que su terapia fuera basada en su autoestima. Claro. Y en estrategias de cómo iba a funcionar en su vida, porque hasta ahorita, el día de hoy, tiene que seguir con las estrategias que tiene que inventar para él mismo, porque leer algo le cuesta 3 veces más que una persona. Para que pueda entender nada más rapidísimo, porque perdón, no tengo ni idea del tema, un niño hiperactivo es lo mismo que un niño que tiene déficit de atención. No forzosamente. La hiperactividad, al final de cuentas, es un síntoma. Es decir, el déficit de atención son varios signos y síntomas que te dan finalmente el diagnóstico, ¿no? La pura hiperactividad por sí misma no es forzosamente un síntoma, no es forzosamente el diagnóstico de déficit de atención, así como estar triste no es forzosamente un diagnóstico de depresión, pero sí es uno de los síntomas más conocidos de este trastorno. ¿Okay? Y una persona con hiperactividad es una persona más inteligente que los demás. Va por ahí. Tú dices, va junto con pegado. Lo que pasa es que muchas veces, fíjate que estos diagnósticos, por eso tenemos que ser tan cuidadosos, porque sí se requiere de un especialista. O sea, no es nada más que la maestra lo sentó 30 veces y te mandó a llamar 50 veces, que yo me acuerdo que cuando fue el problema con Roberto, esos eran los cuestionamientos. Oye, es que es inquieto, siempre ha sido inquieto. Imagínate una mamá que su primer hijo, pues para ella era normal. Claro. No se está quieto, mi hijo es inquieto nada más, le gusta estar entretenido. Y no se trata nada más de decir, como es inquieto, pues entonces lo medico. No, o sea, el diagnóstico no es nada más tachar características, es ir con un especialista que le haga una batería de pruebas que puede o no salir a lo mejor con IQ más alto. Antes de hacer toda esa batería de pruebas y todo, ¿qué son como ciertos rasgos muy claros, no sé si sean claros la verdad, o muy específicos, donde dice, ¿sabes qué? Sería buen momento de hacer una evaluación. De mandarlo a que lo evalúen. Mira, son niños muy impulsivos, suelen ser impulsivos, algunos presentan agresividad, no todos, porque como platicamos con el doctor... ¿Impulsivo de qué? Por poner un ejemplo. Simplemente estás hablando y ya no te dejaron terminar, o... Ella decía, ¿quieren pintar? No, porque no ha llovido. No voy a poner mi florecita si no ha llovido. Contreras. Pues, necesitan fundamentos concretos lógicos, y lógicos que le hagan pensar y digan, ok, entonces sí tomo esa decisión. ¿Por qué me permito decir esto? Porque yo he llevado a mi hijo Mateo a varios de estos estudios y justamente él salió diagnosticado con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y tenía estos rasgos, justamente estos rasgos, y él salió arriba en el IQ, es un niño que tiene un IQ arriba del promedio, normal. Es un niño que lee rápidamente y ya no quiere seguir leyendo, porque ya se lo sabe, porque ya lo aprendió, porque se lo preguntas y le dices, es que ya me lo sé, y te empieza a dar punto por punto cada cosa y te lo explica perfecto. Y no puede estar sentado, por ejemplo, mucho tiempo, que me imagino que te pasaba a la hora de la comida, activo. A la hora de hacer tareas. Ya terminé. No, chaparro, vamos a sentarnos. Ok, y lo hace rapidísimo. Ahí está, quiero jugar. Y este tipo de niños de repente lo ves justo por eso. No están tranquilos. Se distraen fácilmente. Muy fácil, ¿no? Pero saben, tienen los sentidos, creo yo, que es el caso de mi hijo, muy desarrollados. Muy abiertos. Bueno, mira, son muy sensibles. Aquí hay que aclarar bien. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad no es un diagnóstico que puedas tú determinar tal cual como está descrito en un libro. ¿Okay? Es un padecimiento con mucha comorbilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que fácilmente tiene otro tipo de problemas, ¿ok? Y eso tiende a confundir entonces el diagnóstico, ¿sí? Es un trastorno del desarrollo neuronal, en primer lugar. Lo más característico son 4 síntomas especiales. Fallas de atención, o fallas a nivel ejecutivo, como dicen en neuropsicología, ¿sí? Fallas en el control de la impulsividad y de la hiperactividad, que son los otros 2, ¿de acuerdo? Y el último es fallas en la regulación de las emociones. Claro. ¿Okay? En esta capacidad como de poderse contener y no dejar que algo crezca tanto emocionalmente hablando. Claro. Entonces estos son como los 4 síndromes principales con los que tú puedes ir determinando el diagnóstico del déficit de atención. No solamente se hace así el diagnóstico, no es nada más encontrar esto. También tienes que hacer una historia clínica completa, porque ese es de hecho el tratamiento, ¿no? Para poder diagnosticar un déficit de atención necesitas revisar todo su historial. Es una enfermedad muy hereditable,
muy hereditaria, disculpa. O sea, ¿naces con eso? Sí, así es. En porcentajes muy altos. Así O sea, es. Pero lo puedes llegar a desarrollar después, o sea, nacer normal y después que te entre como el... O ya lo estás heredando, ya lo traes. Lo que pasa es que tiene que ver con neurología. O sea, mira, médicamente, así como explicártelo, yo creo que sería muy difícil que lo pudieras llegar a desarrollar. O sea, generalmente por eso es que pedimos en este tipo de cosas que sí sea muy claro el diagnóstico. No nada más es que no se sabe estar quieto y la misma lo mandó y entonces vamos a llevarlo. No, hay ciertas pruebas, como decía el doctor, que se tienen que aplicar. No es nada más, lo llevé con la psicóloga y la psicóloga me dijo que sí tiene. ¿Qué consecuencias puede tener si el niño no es medicado? Si el niño crece así. Si antes no era tan sonado que un niño tuviera hiperactividad y muchos de nosotros quizá la tuvimos o primos y así y crecimos es que y no nos niveles. medicaron. ¿Cuál es el panorama ¿qué le pasa a un niño si no es medicado? Dependerá mucho la gravedad, como tú el nivel. Mucho. Los casos leves probablemente no pasen más allá de ser una persona olvidadiza o distraída a lo largo de su vida adulta. Sin embargo, en los casos más graves esto no es así. Está muy relacionado a fracaso escolar, a abandono escolar, y adicciones, ¿no? Al uso de sustancias, al abuso de las mismas. Y ¿sabes qué, doctor? Me iría yo también a esta parte emocional, Así esta parte, es, para lo mí que es lo te más afecta. preocupante, o sea, el hecho de que, pues es que nadie me entiende, soy diferente, me tachan de que soy grosero, de que soy malcriado, de que no me estoy quieto, de que no hago caso, porque les cuesta mucho trabajo, tú como mamá das instrucciones, y entonces no estás verificando si le están quedando claras, fueron tan rápidas que obviamente no... Y del otro lado, si se diagnostica y se medica el chavo o se toma una terapia, ¿se controla o se cura? Se controla. Mira, hay que aclarar esto, ¿no? En general, en salud, en medicina, los tratamientos son para control, ¿ok? No son per se curativos, ¿sí? Esto es un problema del desarrollo neuronal, es cómo se va dando el desarrollo de tu cerebro, un poquito como lo que pasa con los que sufren de miopía en los ojos, ¿no? Tú naces con este problema y se va desarrollando, conforme vas creciendo puede empeorar o mejorar, y tú le das algo, que son los lentes, con lo cual puedes mejorar precisamente tu visión, ¿sí? Es lo mismo para el déficit de atención, tú le das algo, estrategias, que son la parte terapéutica, o medicamentos para mejorar en estas áreas que están afectadas. ¿Y se llega a curar al 100%? Pues es que no es una No, enfermedad. O bueno, se llega a controlar. Se controla de la mejor manera. ¿Sigue medicado Roberto a esta edad? Le quitamos el medicamento Desde a los 15 años. desde Ahorita los tiene 15 22. Si el desarrollo neuronal se va dando adecuadamente, sí hay algunos casos en donde puede remitir por el crecimiento, pero se sabe que aproximadamente el 60 al 70% de las personas lo va a mantener a la vida adulta. O Y sea, mantener, doctor, imagino también una niñez y una adolescencia controlada para que finalmente no sea un adulto que lo que necesita es tener límites. Lo que nos platicaban también es que justamente no están acostumbrados a los límites, y cuando hablamos límites no es solamente de siéntate, es límites de velocidad algún día en un automóvil, es límite de droga en algún momento, de alcohol en algún momento, y sobrepasar esos límites probablemente. Es que son cerebros que necesitan precisamente, que tienen una gran necesidad de acción, ¿no? O sea, efectivamente, le cuesta mucho trabajo inhibirse, frenarse. Van muy rápido, Claro, por ¿no? decirlo de Entonces, alguna forma. precisamente es por eso común verlos que tengan problemas de adicción o de velocidad, etcétera. Claro. Bueno, obviamente aquí, para concluir la mesa, hay que tener cuidado de no diagnosticar sin previo estudio específico. Ahí es con donde yo me detendría. Mucho profesionales, cuidado. mucho no, cuidado. No es algo a la ligera. Y no es algo que un maestro puede detectar y decir que decidir que tu hijo tiene. Ni a la primera, también creo yo que necesitaríamos uno o dos diferentes diagnósticos para concretar la decisión final de Cuidado los padres, con ¿no? cómo lo medican, con qué lo medican y todo eso. Porque está muy de moda que todos los maestros, a todos los niños inquietos, no, tienen déficit de atención. Claro. No es un niño hiperactivo, entonces hay que medicarlo, por favor. Bueno, Muchísimas gracias.